tardes o muy buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos todos a nuestro 7º episodio de podcast Devenir Psicoanálisis. Estoy muy contento el día de hoy porque de alguna manera vuelvo a compartir este espacio con mi colega Sergio y con un invitado sorpresa que a continuación Sergio nos va a presentar. Entonces, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, Juan, de un gusto nuevamente de estar compartiendo acá nuestro ya espacio de podcast y bueno, estamos de manteles largos porque el día de hoy tenemos un invitado de gran honor, ¿no? Que vaya, se ha ganado también ya el calificativo de un gran amigo para nosotros y se trata del licenciado Víctor Manuel Martínez, que a continuación me permito leerles un poquito acerca de su labor, ¿no? Él es licenciado y maestro egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciatura en psicología, maestría en psicoterapia psicoanalítica. También se ha especializado como psicoterapeuta de grupo, terapeuta en adicciones, con certificado por Oceánica, Misión Coreán, con enfoque analítico, y claro, es conductor del programa Entonces ¿Qué?, en el que hemos tenido también el gustazo de participar, claro, con la invitación de nuestro querido licenciado, que ya tiene al aire poco más de 11 años. 13. ¿Es cierto? 13 años ya. Ya ves, te saltaste dos. Además, para compartirles también un poco de la experiencia de nuestro invitado, él cuenta ya entonces con 44 años ya de experiencia clínica, licenciado. 42. Le quitaste de los dos que le... Ahí compensó. Y pues bueno, el tema que él eligió platicar ahora con nosotros es la materia prima en psicoanálisis. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Sergio, Juan de Dios, muchas gracias por la invitación. Encantado de la vida de estar con ustedes, es un honor porque son gente joven, emprendedora y abriéndole espacio al psicoanálisis en Durango y hasta donde se alcance. Y eso me da muchísimo gusto por ustedes, saber que existe gente emprendedora y más dentro del psicoanálisis, pues yo puestísimo y con mucho gusto. No, el gustazo es también totalmente para nosotros, licenciado, porque finalmente, como usted lo dice, nosotros venimos iniciando, pero usted ya tiene todo un recorrido, toda una trayectoria dentro del psicoanálisis en nuestro Durango querido, ¿no? Entonces, pues es un gran gusto poder charlar un poco sobre este tema que nos trae ahora, que yo tal vez sorprenda, porque yo lanzaría una primera pregunta como para ir adentrándonos. Esta idea de la materia prima del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué materia prima? A ver, vamos a empezar por ahí. Es decir, haciendo eco con el programa que afortunadamente tuve la oportunidad de llevar a cabo con Sergio, hablamos sobre la cura en psicoanálisis y dista mucho de la cura en medicina, ¿verdad? Claro. O en otros marcos teóricos de referencia en psicología, la cura en psicoanálisis tiene sus peculiaridades. Existe, sí, pero no como la hemos venido conociendo más genéricamente. En la cura del psicoanálisis es diferente y va a depender de la situación analítica y del proceso analítico. ¿Qué es la situación analítica y qué es el proceso analítico? La situación analítica es precisamente el área del consultorio, aunque sea en línea, ¿verdad? Claro, ahora que ya hay mucho en línea. Muchísimo, ahora, ¿no? Sí, pero no deja de ser el consultorio. Recordamos que Freud caminaba con sus pacientes, ¿verdad? Pero no estaba en otros consultorios, ni invadiendo, ni pidiendo prestado, de tal manera que el psicoanálisis, tiene que ser en el espacio que ha sido dispuesto propiamente para ello. Y el proceso analítico se va a dar en la situación analítica. Y ahí es donde vamos a tener los primeros elementos como materia prima de trabajo de la situación analítica con el proceso analítico. Es decir, la regla básica.
Precisamente, esa era también una de las preguntas que a mí me gustaría como iniciar con eso, ¿no? Es decir, materia prima, estamos hablando de con qué trabaja el analista, ¿no? Exactamente. Para usted, ¿con qué trabaja el analista? Es decir, eh, la regla básica en psicoanálisis es precisamente la libre asociación. El paciente empieza a platicar, a hablar, a decir todo lo que le venga a la mente sin censura, sin reserva, lo que quiera comentar. Y ahí, no ahí, digo, se van a presentar, ahí va a ser el terreno, ¿cómo se llama? El pizarrón donde se van a dar las cosas. ¿Cuáles cosas? Precisamente las formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente son, en un primer lugar, la materia prima del psicoanálisis. Que ya de entrada esto que menciona, licenciado, me suena súper interesante y que evidentemente ya nos transporta a otras cuestiones, justamente cuando usted hacía esta diferencia entre que hay cura dentro del psicoanálisis y cura dentro de otros campos, digamos, incluso clínicos, médicos y demás, que es esto, ¿no? ¿Cómo alguien se va a curar por venir a hablar de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se te venga a la mente, uno pensaría, bueno, pero más bien yo voy a hablar de lo que quiero hablar o de lo que a mí me pasa y demás, ¿no? Y de repente lanzamos como analistas esta idea de asociación libre que implica de alguna manera una idea que es bastante potente, ¿no? Que se lee por ahí en la interpretación de los sueños con Freud, que es un poco esta idea de que nosotros trabajamos con lo que otras disciplinas desechan incluso. Exacto. En ese sentido, entonces hay mecanismo y formación de síntomas o de formaciones del inconsciente. Tenemos una variedad, bueno, no tan gran, pero hay un stock de formaciones del inconsciente que vamos nosotros a estar de alguna manera preparados. La regla básica es que el paciente empiece a asociar y empieza a platicar, a hablar, a decir cosas, y viene uno de las formaciones del inconsciente. Digamos formaciones porque hay un impulso, se ve bloqueado por la represión y sucumbe a la represión y se regresa al inconsciente, pero pretende salir al ámbito consciente, digamos, disfrazado. Claro. En los sueños existe lo que sería el desplazamiento, la condensación y la simbolización. En los sueños esta deformación del impulso es más, digamos, específica, pero existen otros como sería los actos fallidos, los lapsus, los olvidos de nombres propios o direcciones o fechas, el cambio del nombre de una persona. Está uno por allá y le dice igual que él se llama la otra, etcétera, y ya se hizo el lío, ¿verdad? O está uno que te diga, oye Sergio, y eres Juan, es Juan y eres Sergio, claro. Está al revés la cuestión. O la típica, ¿no? De mamá a la maestra. Sí, ahí se dice que es un acto fallido, pero es un acto exitoso del inconsciente. Claro. Qué interesante esa propuesta, ¿no? Un acto fallido que en realidad es un acto exitoso para el inconsciente. Sí. Oiga, licenciado, yo tengo una pregunta, ¿no? Y aprovechándolo acá en este espacio, Juan Dios y yo en otros espacios hemos hablado de la dificultad, ¿no? De la asociación libre, que es gracias a ella que conocemos todo este stock, ¿no? de formaciones, ¿no? Pero, digamos, en su experiencia, ¿cómo ha podido superar esa dificultad frente a la regla fundamental del psicoanálisis, ¿no? Juan y yo hablamos de, a veces a nosotros nos parece luego complicado porque las personas demandan respuestas muy concretas, ¿no? De por qué. O preguntas muy concretas. Mejor usted pregúnteme, ¿no? Sí. ¿Cómo le voy a andar hablando yo de lo que venga a mi mente? ¿Cómo ha vencido eso? ¿Cómo ha sido para usted? Es sumamente importante precisamente para la cura, para llevar a cabo toda la técnica psicoanalítica, ver los artículos técnicos de Freud. Y empieza con uno que se llama iniciación del tratamiento.
En la iniciación del tratamiento, el paciente viene un promedio de 3 a 5 sesiones, lo más seguido posible, para que haga un recuento de su historia. Y se aprovecha o se abusa o se estila, no abuso, no, se estila que el paciente hable su historia. Entonces ya va acomodadito a que le toca hablar. Tú me vas a platicar tu historia desde que te acuerdes sin que haya censura y yo me voy a dedicar a escucharte. Entonces, cuando termina el periodo de evaluación del paciente, se le dan impresiones diagnósticas y a la hora de arrancar el tratamiento, el paciente ya sabe que va a estar él iniciando con hablar. Esto va a ser igual que la evaluación, tú me vas a platicar lo que se te venga a la mente y esto yo no te voy a preguntar nada. Inclusive si le puedes decir, si me preguntas cómo que yo te diga qué decir, pues no vamos bien. Entonces tienes que irme diciendo lo que tú... Y el paciente se va acostumbrando. Claro. Interesante esa premisa, ¿no? Decir, cuéntame tu historia, ¿no? Y además que es importante, como lo menciona, decirlo, ¿no? Porque evidentemente el paciente viene tal vez con una idea que no tiene en cuenta que lo van a poner a asociar libremente, sino que viene con otra idea, ¿no? De que tal vez el analista es el que sabe y entonces él me va a decir más o menos por dónde ir, yo nomás tengo que decir mi bronca y listo, ¿no? Entonces cambiarle eso implica que nosotros digamos la regla analítica, ¿no? Sí. Y la respetemos también como analistas, ¿no? Por algo que mencionó que a mí me parece súper interesante, que es, no hay cura si no tenemos esa materia prima, ¿no? Si no se inicia con la asociación libre. Sí. Es importante ese origen, esa regla, para que devenga una cura psicoanalíticamente hablando, claro, ¿no? Que incluye tomar muy en cuenta también que fue motivo de programa en televisión, ¿recuerdas? O tú, bueno, sí fuiste contigo el encuadre psicoanalítico. Okay. ¿Verdad? Y está la regla de asociación libre dentro del encuadre. Dentro del encuadre, claro. Y el paciente y tanto el analista tiene que seguir las reglas del juego y esas se ponen desde el principio, como en todo. Que como bien dice, ¿no? Yo pienso que a veces sí les es complicado a los pacientes y decíamos justamente en otros momentos, Sergio y yo, que a veces es complicado también para el analista como obedecer esta regla. A veces las resistencias vienen más por el analista que con el paciente, pero en el caso del paciente, como usted dice, ¿no? Tal vez al principio está como, bueno, pero ¿cómo va a funcionar esto? De que yo hable nada más de lo que venga a mi mente, etcétera, etcétera. Pero tal vez conforme va avanzando el proceso y él va descubriendo, caray, de lo que dije que parecía no importar, se dedujo esto o apareció esto, ¿no? Y tal vez ahí ya diga, no, pues tal vez sí sirva esto de asociar libremente, ¿no? Sí. Y otra de las reglas básicas para el encuadre y que debe también el analista llevar a cabo es la regla de la abstinencia. Si uno pone la regla de la asociación libre y uno no asume la regla de la abstinencia porque el paciente no está hablando, porque no sé cómo hacerle, porque mi experiencia no me lo permite, porque me empieza a preguntar y uno rompe la regla de la abstinencia, ya vamos de alguna manera a tener que reencuadrarnos como analistas. Qué interesante, no reencuadrar al paciente, sino reencuadrarnos a nosotros, porque a veces, pues yo creo que usted menciona algo que es interesante, ¿no? Sobre todo para las personas que recién están iniciando en esto de poner su consultorio en la clínica, tal vez sea más angustiante, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando de una persona que tiene 40 años en la clínica, sí. Me parece que también el tiempo y la experiencia da como para mantenerse en ese encuadre, ¿sí? Aunque evidentemente todos podemos fallar en algún punto, ¿no? Sí, desde luego, no es tanta garantía, tanta experiencia,
porque la vida de alguna manera son olas que no paran y es difícil, pero entre más pronto, desde que iniciamos, tengamos en cuenta esta abstinencia y no angustiarnos frente al paciente es mucho mejor. La angustia del analista. Sí. Qué tema tan escabroso de repente, ¿no? Y no ir al acto. Sí. Claro, que de la angustia justamente se puede ir al acto, sí, es cierto. Sí. Y a mí me queda para todos los que nos escuchan que definamos un poquito más, si le parece, esta regla de la abstinencia, que me parece que a la par de del encuadre para el paciente, que es la asociación libre, ¿qué más nos podría decir de esta regla de abstinencia? Sí, esta puede surgir, o debe surgir, o debe de estar asegurada a partir de la formación del analista. Es sumamente importante la teoría, la técnica en una facultad, en un posgrado que se dedique estrictamente al psicoanálisis con una infraestructura de maestros con formación psicoanalítica en las que implica llevar a cabo supervisión. Y si se lleva supervisión, eminentemente va el análisis personal, el análisis didáctico, que va a ser la llave maestra para que nosotros podamos obtener esta habilidad o constituirnos junto con la regla de la abstinencia. La llave maestra, el análisis didáctico personal. Sí. O sea, que no solamente se trata de una situación dogmática, teórica, que uno se podría chutar unos 10 libros, ¿no? Y demás, y listo. No, hay una formación que de alguna manera sobrepasa la parte teórica, que no estamos diciendo que no sea importante, que es importante dentro de los pilares del psicoanálisis, sí, pero que está también esta idea de el análisis didáctico y el análisis personal. Y la supervisión. Y la supervisión. Sí, de la supervisión van saliendo pues, los aspectos inconscientes de uno frente al analizado, y los remiten o se remite uno al análisis personal. Claro. Y entonces estamos pensando que este análisis personal y este darse cuenta de nuestro propio inconsciente y demás posibilita no caer o tener, claro, como decíamos, no con garantías de éxito 100%, pero al menos posibilita posicionarse mejor en esta regla de abstinencia. Definitivamente. Otro de las formaciones del inconsciente, que son la neurosis, y se va a dar también la compulsión a la repetición, igual que los sueños, igual que los actos fallidos, el chiste con relación al inconsciente, y se da también la compulsión a la repetición. Eso se va a dar dentro del análisis, y eso es la materia prima. El paciente, hay un artículo técnico que se llama recuerdo, repetición y elaboración. El paciente empieza a recordar y luego repite. Y ya cuando está repitiendo, interviene uno con la elaboración. En ese proceso de repetición del paciente hacia uno se llama transferencia. Y la transferencia, también una manifestación del inconsciente, nos mueve de tal manera que surge la contratransferencia, y esa es la que hay que detectar en supervisión y luego básicamente en el análisis personal. Por eso importantísimo a partir de la contratransferencia pues que emerja la necesidad de análisis para no andar metiendo su cuchara en la historia de uno, nuestro inconsciente, en las intervenciones que vayamos a tener, y que nos haga romper la regla de nosotros de abstinencia y darle un buen consejo. Claro, ceder a este ímpetu de generar consejos, ¿no? Sí. Y se nos va, la contratransferencia está a la orden del día, pero es muy importante, entre más conozca uno su historia,
su forma de ser, de pensar, conocerse uno mismo, esta contratransferencia va a ser instrumentalizada. Claro, estará al servicio del proceso, ¿no? La contratransferencia al servicio del diagnóstico o la disociación operativa, que habla Blecher de ello. La disociación operativa permite elevarnos y vernos desde arriba como jugada de ajedrez. ¿Y qué me está pasando? Que me estoy durmiendo. Exactamente. Que estoy llorando junto con el paciente o que me está moviendo. No es posible no llegar a sentir algo. Entre menos analizados, más sentimos. Si nos desdoblamos en la disociación operativa, estamos manejando la contratransferencia a partir de conocernos. ¿Me explico? Qué interesante, porque lo que me pone a pensar es que pues no está fácil la situación analítica, ¿no? La situación analítica engloba todos estos fenómenos que van a surgir dentro del proceso, ¿no? El paciente viene, asocia libremente, aparece en actings, aparece en sueños, nosotros los pesquisamos, pero ojo, porque de alguna manera todo eso también puede influir en nosotros y demás, ¿no? Surgen estos síntomas, surge la neurosis, surge otro fenómeno como es el de la transferencia, donde el paciente repite en lugar de recordar, y entonces se viene todo un rollo porque el analista se vuelve parte del síntoma. O sea, es una complejidad lo que sucede dentro del dispositivo clínico, ¿no? De esta situación analítica que usted mencionaba. Ahí, en el otro capítulo que se llama Más allá del principio del placer, hablamos ya. Que no nos dijo que nomás eran 40 años. 42. En esos dos ya. Okay. Pasó ahí, en ese intermedio. Oye, habla Freud acerca de la compulsión a la repetición, y el paciente vuelve a repetir en transferencia o en la vida. Digamos que se consigue un trabajo y empieza a trabajar y hace cosas para que lo corran, como un autoboicot, o no sabe ni por qué pasa el hecho de que lo corran del trabajo, y resulta que ya fue dispuesto en análisis, ya se asoció, se intervino, etcétera, etcétera, y se vuelve a presentar. Entonces ahí va nuestro ego, nuestra falta de análisis, se va al acto, y nos preocupamos porque el paciente vuelve a repetir y nos está pagando, y a veces hasta nos reclama, y cómo hacerle precisamente para que sea abordado técnicamente esta compulsión a la repetición en el paciente. ¿Cómo hacerlo evidente? ¿Cómo hacer evidente esa repetición al paciente? Bueno, no es garantía que por haberlo asociado y analizado signifique que ya se quite. Ahora, cuando menos duró el paciente 15 días más. Hay lo que se llama reacción terapéutica negativa. El paciente se dice que hay como una resistencia al cambio, y puede ser un momento de intervenir también con eso para hacerle ver al paciente que todavía falta, ¿verdad? Que hay que ver su resistencia al cambio y sigue asociando. Claro, confiar en los elementos técnicos, ¿no? No angustiarse, finalmente. Exactamente, no angustiarse uno con analista, porque a veces sí, los pacientes luego sí reclaman, ¿no? Luego, oiga, pues ya tengo aquí mucho tiempo y yo nomás no veo cambios, ni mejoro en esto, ni lo otro, ¿no? Bueno, a veces los pacientes tenemos que ser también los analistas, ¿no? En términos de paciencia y confiar justamente en estos elementos que hemos hablado el día de hoy. Ya cuando está sobre un tiempo de análisis, existe la transferencia y existe esa
ese supuesto saber de uno y que uno va a tener la solución para el paciente, y eso lo hace poder seguir asociando a pesar de haber tenido una repetición con el detalle de su trabajo y mantenerse en el análisis. Cuando sucede al principio o que existe, por ejemplo, una presión por parte, digamos, va un señor análisis y la esposa le dice, pues tú estás igual. También a veces viene de los externos, claro. Sí, y se complica esa demanda, ¿verdad? Que hay que seguir señalando, confrontando o interpretando. Licenciado, yo me quedo todavía con una duda de un tema que usted abrió respecto a la contratransferencia y posiblemente pudiera ser utilizar el servicio del análisis, ¿verdad? ¿Podría usted mencionar de qué manera podría verse reflejado en el análisis? ¿Cómo usarlo a nuestro favor? Cuando uno, bueno, es más evidente, pero siempre se da, cuando uno empieza a formarse y empieza uno a supervisar los pacientes, dice nuestro supervisor, ni mandado va a ser. Paciente analista. Sí, está igualito a ti, vea lo que te está pasando. Y sí, es cierto. Entonces, se manifiesta que dice, bueno, dice el paciente, tenía mucha duda de salirme de mi casa e irme a estudiar a otra ciudad. Y lo dice, y yo también. Claro. Entonces, a mí me pasó eso, y ya está uno en análisis y en supervisión y no mete su cuchara. No, anímate, y a mí también me pasó, ya valió. Ya veo. Claro. Sí. Aunque incluso sea un buen consejo, ¿no? Porque finalmente puede ser un buen consejo decir eso, pero no es propio de la situación analítica. Eso no sería psicoanálisis. Exacto, sería otra cosa y podría tener efectos terapéuticos, claro. Sí. Entonces, ese ejemplo es lo que nos hace poder evidenciar que nuestra propia historia, nuestras propias cosas que están relacionadas con el paciente nos ayudan a entenderlo y a poderlo manejar desde un punto de vista técnico-analítico. Finalmente lo pienso así, somos parte de un mismo contexto, ¿no? Sí. Hay un malestar que nos aqueja como hijos de nuestra época, que no se diferencia tanto del común denominador, ¿no? Entonces siempre de alguna manera hay algo que de alguna manera toca al analista del malestar del paciente, ¿no? José Blecher, comenté hace ratito, habla sobre la disociación operativa. Entonces uno se disocia, uno se sale de uno mismo precisamente frente a una embestida contratransferencial. Bueno, transferencial, y uno responde con la contratransferencia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? No más pensando, sino, permíteme, déjame ver qué estoy sintiendo, que me estás moviendo todo. Pues no, es uno pensar qué está pasando en este momento y sale. O me estoy yendo, no lo estoy escuchando. O es que tengo que ir a devenir al podcast y estoy así. Empieza uno a pensar y se resuelve y sigue uno con su atención. Claro, es interesante entonces pensar que el trabajo en análisis es un trabajo que se está haciendo con el paciente, pero que de alguna manera también se está haciendo con uno mismo, ¿no? Definitivamente. En ese conectarte con lo que está sintiendo, con lo que advino después de lo que mencionó el paciente, con chin, ya me sentí mal, ya quiero llorar también, y esto es por el paciente o esto es por mí. O sea, vuelvo a la complejidad de la situación, ¿no? Sí. Y luego existe la transferencia positiva y la transferencia negativa. Es sencillo, el paciente te quiere o te puede amar, o bien le caes gordo. También. ¿Me explico? Y hay que estar interviniendo. Imagínate que le gustas a tu paciente o te dice detalles
qué amable, me da mucho gusto. Te lleva regalitos cada sesión. Sí, y o al contrario, que esté molesto, enfadado, que se puede abandonar, un acto inactuado. ¿Verdad? Entonces estos niveles de transferencia pues están implicados a lo largo del tratamiento, ¿no? No porque se instale una transferencia positiva en algún punto, no, en otro punto puede variar, ¿no? Y entonces el paciente se enoja, y entonces porque finalmente la idea es que el paciente está repitiendo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, hay veces que se sigue una misma tónica por parte del paciente, que pueda hacer una transferencia como el papá, como si yo fuera su papá. Y ahí se mantiene, y las partes que odia o no le parecen del papá, o las partes cariñosas. Y yo creo que muchas veces también como analistas, precisamente a lo mejor cuando estamos tan inmiscuidos en estas reglas fundamentales, nos da un poquito de miedo de repente hablar, ¿no? Y yo creo que precisamente en estas cuestiones de transferencia ha de ser súper importante el hecho de que nosotros hablemos, ¿no? Sí. Frente al detalle, frente al enojo. Hay veces que uno comenta frente a la transferencia, pareciera que me estás describiendo a tu papá o con tu papá. Dicen que la interpretación, esa fue una interpretación. La interpretación no es interpretación hasta no ver la reacción del paciente. Claro. Le puedes decir tú al paciente: este está loco, ¿no? No se meta con mi papá. Entonces, le comentas eso y el paciente... Hay una sorpresa. Ese efecto de sorpresa es interesante, ¿no? En análisis, ¿no? Porque bueno, hay una gesticulación de sorpresa o de admiración, o te da una señal y dices, esto ya le llegué. Y luego surge más asociación, que esa es otra de las pruebas, ¿no? Es como, ay, ahora es que me lo dices, sí es cierto, porque entonces cuando no sé qué, y empieza otra vez el flujo asociativo, ¿no? Otra reacción contratransferencial muy común en los novatos, cuando uno inicia, es la interpretitis. ¿Cuál es esa? Esa no la he leído yo. Esa fue de su cosecha. De tal manera que hace uno un resumen de lo que al paciente le está ocurriendo, y el paciente encantado, pero más encantado está uno. Es que mira, tu papá siempre ha dicho esto por aquello, y lo que tú me dijiste significa esto, y el paciente está encantado y uno también. Claro. Pero el trabajo está haciendo de uno, no está haciendo del paciente. Porque hay un momento, ¿no? Hay un momento para interpretar, hay un momento para intervenir. Claro. Y eso estaría hasta como para encantar el oído, nada más, ¿no? Es decir, hago todo este resumen de cosas que él ya me dijo, pero al final no suelto nada. Exacto. Interpretitis, eso me gustó el concepto. Sí. Claro, porque yo también lo estaba pensando justamente a querer siempre estar interpretando todo, diciendo, ¿no? Algo, también, ¿no? Es eso, diciendo algo, como, como muy angustiado también de, ya dijo esto, entonces... Yo tengo que asociarlo luego y decirle que es por su mamá, ¿no? Salí hace poquito por ahí en las redes sociales cómo hacer preguntas de los psicólogos. Quiero más información, y dicen, ¿dónde están? Y pues qué tristeza que tengan que uno comprar libros para ver cómo va uno a preguntar, ¿verdad? Claro. Y eso no, en análisis no es necesario, no va, solito se da. Es que pienso que calma la angustia a veces, ¿no? Como decir, mira, si te dicen esto, pues vas a preguntarle así, vas a preguntarle así. De repente para el inexperto, para la persona que está empezando, eso como que calma cierta angustia, ¿no? Se tiene que tener... Precisamente por ahí va mi comentario de la complejidad de la situación analítica, ¿no? Se tiene que tener algo, se tiene que formar, como usted bien lo había mencionado, para poder de alguna manera estar en una posición de analista frente a una persona, ¿no?
Sin embargo, imposible reducir la angustia o el dolor humano a una tecnificación completa de cada pregunta, claro ¿no? que no. Sí. Sí, es sumamente importante, en donde muchos psicólogos, con todo respeto, no llevan un entrenamiento, una formación posterior a la licenciatura, en donde se va a brindar teoría y técnica. Si no hay teoría y técnica, entonces no va para ningún lado la intención del abordaje con el paciente. Y eso en todas las líneas, porque finalmente, pues hasta ahorita estamos hablando del psicoanálisis, porque eso es lo que nos gusta a nosotros y es lo que elegimos, ¿no? Pero el cognitivo-conductual tendrá su línea teórica y su técnica propia para su dispositivo clínico, ¿no? El Gestalt tendrá lo suyo, el humanista tendrá lo suyo, el coaching tiene lo suyo, pero bueno. Sí, todos los que están de alguna manera generales en función de su formación, todavía no hay una teoría y técnica específica. Entonces, ¿cómo llevar un proceso psicológico, no analítico? Se torna difícil y tiene sus reglas del juego. Claro, en esa pregunta que lanzaba al inicio Sergio, ¿no? ¿Qué se hace en un dispositivo? ¿Con qué se trabaja en un dispositivo clínico psicoanalítico, ¿no? Al menos hasta ahora el recorrido ha sido, bueno, la materia prima es la asociación libre, los sueños, los propios síntomas, los actings, los olvidos, ¿sí? La transferencia, ¿sí? Las resistencias. Todo eso finalmente conforma esto que el licenciado hoy nos dice, es la materia prima, ¿no? Con la que trabaja un analista. Que tal vez mucho de eso no le interese a otra línea teórica, ¿no? Sí, se respeta. Se regaña al paciente porque llegó tarde en otras teorías. Claro. Sí. Y acá, se culpabiliza. Sí, acá se va a evaluar en función del análisis de sus resistencias, del lugar de la transferencia que tiene uno con el paciente y el buen manejo de la contratransferencia. Si te cae gordo el paciente y llega tarde, lo regañas, ya valió. Claro. Ya no se utilizó algo que pudiera hacer lo que es el objetivo del psicoanálisis, que es hacer consciente lo inconsciente. Claro. Entonces, inconscientemente está llegando tarde y tiene que saber por qué. Incluso preguntarnos lo que usted mismo nos ha comentado, ¿no? ¿Qué está repitiendo? Tal vez con esto, ¿no? Hay posibilidad de que este fenómeno de llegar tarde, de no querer cooperar con el análisis, no sé, de muchas cosas, justamente sea una forma de repetir en lugar de recordar. Sí. Por ejemplo, llega un paciente y empieza a narrar como motivo de consulta o sus primeras sesiones que siempre abandona todo, que entra muy entusiasmado y ya cuando acuerda se le bajó la disposición, la pila, el ánimo y esto y lo otro, y luego ya cuando empieza el proceso dice, si no me hubiera dicho, lo hubiera visto yo como analista, de que se le bajó la pila, tal como lo dijo allá. Entonces hay recuerdo, repetición, entonces interviene uno y el paciente empieza a elaborar para ser consciente lo inconsciente. Claro. Qué interesante esto último que menciona, ¿no? Porque finalmente ahí es donde entra la intervención, ¿no? Y incluso con las mismas palabras que pudiera haber dicho el paciente, ¿no? Ya llegaste tarde 2-3 veces, tal vez la intervención sería, parece que se te bajó la pila, sí, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay esta situación en donde el paciente puede darse cuenta de esa cuestión, que cuando lo dice así uno pareciera, ay, pero ¿cómo no se daba cuenta el paciente de eso? Pues no. Lo mismo sucede cuando viene un paciente que, digamos, desertó de otro tratamiento y empieza a hablar de su psicólogo, terapeuta anterior y le echa pestes. Entonces ya sabemos cómo nos va a tratar a nosotros. Sí. Claro. Por eso el periodo de evaluación en las primeras sesiones nos va a indicar si somos las personas indicadas para atenderlo
trabajo, ¿no? O hacer un muy buen encuadre y uno estar bien situado para cuando lleguen estas embestidas del paciente, tener uno el látigo de la interpretación o el señalamiento. Claro. Pero qué buena acotación hace también el licenciado en el hecho de decir si soy la persona adecuada para ayudarle a esa persona, ¿no? También creo que actualmente es complicado para nosotros decir de repente a esta persona no puedo ayudarla o esta sí, no sé. Ya eso también tendría que ver precisamente con el bagaje teórico también de lo que puede abarcar nuestra disciplina, ¿no? En ese sentido. Recuerdo en otro podcast incluso no solo decíamos, Sergio, si recuerdas, esta idea de si el analista puede o no con ese caso, ¿no? Sino si el psicoanálisis de alguna manera puede trabajar con esto, claro, ¿no? Sí. Creo que es una posición bastante honesta, que en este mundo capitalista está difícil, ¿no? Porque me voy a quedar sin un paciente y luego me quedo sin la nanita y X cosa, pero finalmente el análisis es otra cosa y ya vemos todo lo complejo que viene siendo como para aventurarnos sin esas cuestiones, ¿no? Sí, hay que tener esa lista muy en cuenta. Otro factor que nos ayuda a tenernos que enlistar en las filas del psicoanálisis desde el punto de vista teórico y técnico es en el artículo técnico de Freud, que es el psicoanálisis silvestre. Claro. El psicoanálisis silvestre habla de que el problema con los pacientes neuróticos es la sexualidad. Entonces dicen los psicólogos novatos o médicos, vaya usted y acuéstese con la novia, con la novia, con lo que sea, para que se le quite lo que usted trae. Están reduciendo el psicoanálisis a la sexualidad genital. Claro. Y una reducción teórica impresionante además, ¿no? Y en nombre de eso, finalmente se cometen actos en la clínica que para nada son psicoanalíticos, ¿sí? Es un poco lo que mencionaba usted antes, ¿no? Que el paciente se enamore del terapeuta y demás. Es un fenómeno transferencial que hay que saber tratar, no nada más es como, ay no, ¿cómo se va a poder enamorar de mí? Y si moralmente eso es incorrecto. Bueno, puede ser que en la época siga siendo moralmente incorrecto enamorarse de tu analista, pero se trabaja. No por eso, se trabaja porque es un fenómeno transferencial propio de la situación psicoanalítica, que es materia prima para el terapeuta, sobre el cual se va a incidir con las técnicas. Exacto. Otro factor que nos ayuda a ver que está ocurriendo algo en función de contratransferencia o bien no buen manejo de la técnica es que de 10 pacientes se quedan 2 a tratamiento y 8 se van. Cuando se quedan 8 y 2, pues hay que analizar por qué los 2 se fueron y qué bueno que los 8 se quedaron. Pero al revés, que de 10 se van 8, entonces o se van o los estás corriendo y sin darte cuenta. Claro. Urge la supervisión y urge el análisis personal y más que todo suspender la actividad analítica. Eso es una postura seria, pero me parece honesta. Que es bastante honesta, claro. Sí. Sí, ya son muchos pacientes que se te van, vete a análisis, vete a supervisión, ¿qué estará pasando? Sí, es como cuando un profe reprueba a todos los de su clase, ¿no? A ver, pues estarán mal los alumnos o estará más el profesor. Muy bien. Pues bueno, Sergio, Pues bueno, no nos queda más que agradecer, ¿no? La tan amena charla, licenciado, que ya es una costumbre, ¿sí? Escucharnos mutuamente, hay que hacerlo más seguido también, siempre es un placer, una delicia escuchar y compartir más que nada ahora este tema tan interesante como puede ser la materia prima con la que trabajamos en el análisis, pero también yo creo que nos metimos otros temas que tuvieron que ver con las problemáticas del proceso del analista
y del analizante, ¿no? Ya tenemos materia prima para más podcasts. Correcto. Así No, y que para uno, la materia prima del psicoanálisis es uno mismo. claro, También. exactamente, ¿no? Sí. Muy bien. Pues bueno, agradecerle enormemente que nos esté acompañando en este podcast y de verdad, ya sabe que están abiertas las puertas y seguramente lo vamos a volver a traer para alguno de estos temas que quedaron como en el tintero. Esperemos se haya sentido muy bien, licenciado, con este episodio. Y a todos los que nos escuchan, pues si hay preguntas, si hay dudas, si hay temas que evidentemente quisieran que trabajáramos o que pensáramos aquí, que reflexionáramos en este podcast de venir, pues adelante, ¿no, Sergio? Sí, pueden por ahí escribirnos. Igualmente, no dejen de ver al licenciado Víctor Manuel en su programa Entonces ¿Qué? Y pues bueno, nos vemos la próxima. Un saludo también a nuestros amigos de 217, que son los que se encargan de todo lo que es la grabación, toda la producción de este podcast. Entonces les agradecemos enormemente, también empresa 100% duranguense. Así que bueno, nos vemos la siguiente. Muy bien, les agradezco mucho a ustedes dos la invitación, los anfitriones, encantado de la vida, y pronto nos veremos por aquí, a ustedes que vayan a mi programa Entonces ¿Qué? Perfecto. Muchísimas gracias, encantado con devenir hablando un mismo idioma. Excelente. Hasta luego.